¿Creen en la existencia del diablo? ¿O en los demonios tal vez? Yo sí, y supongo que por eso nunca más he podido ver una película de terror. Me traen horribles recuerdos y aún peores pesadillas, como si las que ya tengo no fuesen suficientes. Ayer, mientras soñaba, me vi en los pasillos de un hospital. Caminaba junto a un doctor que me explicaba que la paciente no mostraba mejoría y que ahora era en extremo violenta, que ningún personal se atrevía a entrar a asearla por miedo. Llegamos a una ventanita y él continuó hablando. Yo solo podía sentir lástima por esa pobre criatura que se arrastraba por el suelo de una habitación mugrienta, tan repulsiva como su ocupante. No hay mucho que podamos hacer por ella. Tan joven. Es lamentable, de verdad. Lo único que aún no nos explicamos es cómo es que han cambiado sus ojos. Carolina, la llamó a él. Han venido a verte. La chica, de no más de 12 o 13 años, se dio la vuelta veloz como un rayo y me miró. Sus ojos eran de un verde amarillento, el color que esperarías observar en una herida infectada y purulenta. Su cara estaba desfigurada por la ira. Sus ojos no eran humanos siquiera, pero pude reconocerla de inmediato, como si su nombre no hubiese revelado ya de quién se trataba. La niña en aquella celda asquerosa era yo, con la edad que tenía cuando conocí a Marta, cuando me mudé a la calle Beltrán. La calle Beltrán era tranquila, de casas bonitas y cuidadas, aunque unas eran más modestas que otras, de una sola planta y con jardines pequeños. Mi familia, mamá, papá y mi hermano mayor nos mudamos a una de estas, sencilla y de 3 habitaciones no muy amplias, con un solo baño, todo lo que una familia con nuestros ingresos podía pagar en ese entonces. Al menos era nuestra, y la verdad sea dicha, éramos felices. Estábamos sanos, mis padres se querían mucho y no ansiábamos lo que por los momentos no podíamos tener. Luego de organizarnos un poco en nuestra nueva casa, mi papá nos insistió a las chicas para ir a dar una vuelta, ver cómo eran los vecinos y el parque, mientras él y mi hermano terminaban de mover y armar algunos muebles. Mientras más te adentrabas en la calle, más lindas y grandes eran las casas, y al final había un parque lleno de pinos y algunos juegos. Me columpiaba con mi mamá, aprovechando que estábamos solas, y vimos a una niña como de mi edad venir corriendo. Se cortó un poco cuando nos vio, yéndose a sentar a un banco. Lloraba, intentaba secarse, pero las lágrimas no dejaban de salir. Mi mamá me hizo señas para que nos acercáramos. La pobrecita daba tristeza ajena. Cuando mi mamá le preguntó, ella solo le dijo que no le pasaba nada, y no la quiso presionar. Nos quedamos en silencio acompañándola, y para distraerla, le contó lo de la mudanza, me presentó y le dijo dónde iniciaría clases. Su cara se iluminó y dejó de llorar. Resulta que estudiaríamos juntas, y se llamaba Marta. Su mamá llegó llamando por ella poco después y se alegró al igual que Marta cuando supo que seríamos vecinas y compañeras. Cuando comencé a tratarla entendí su alegría, su alivio ante mi llegada. Al parecer, no tenía amigas, ni en el colegio ni en esa calle. Y era extraño. Ella era dulce, educada, muy despierta y muy bonita. Vivía en una casa hermosa. Sus padres tenían dinero y se notaba. Aún así, siempre estaba sola. Caminamos juntas, las 4, y despedimos a Martita y a su mamá frente a su casa, ofreciéndose ellas para cualquier cosa que necesitáramos. Pero entraron rápidamente cuando notaron que mi mamá saludaba hacia arriba, en respuesta a alguien en la ventana del segundo piso. En los siguientes meses, Martita y yo nos veíamos a diario y nos hicimos muy unidas. Notaba que prefería ir al parque o a jugar a mi casa, mucho más pequeña, tratando siempre de estar lo más alejada posible de la suya. Luego de un almuerzo con mis padres, dibujábamos en su jardín, que junto con la sala era lo más cerca que me dejaba estar de su familia, y en especial de su hermana mayor, a la que no conocía aún y permanecía confinada porque estaba muy enferma desde hacía varios años, según le habían dicho a mi mamá.
Creí que se sentía avergonzada, ya que podría ser la razón de que no tuviese amistades y de la reticencia de los vecinos de relacionarse con ellos, de evitar su casa. No los justifico, pero puedo entenderlos un poco. No debe ser agradable despertar a los gritos de groserías en mitad de la noche, o que te estén observando todo el tiempo desde una ventana oscura, como solía hacerlo ella. Recuerdo que esa tarde ella se veía especialmente triste y reservada. Dejó de dibujar y se me quedó viendo. Qué bonita es tu vida, Caro. Sé que es feo, pero a veces te envidio, me dijo, mientras lanzaba miraditas de cuando en cuando a la ventana desde la que me habían saludado ese primer día, desde el cuarto de la enferma. Es por lo de tu hermana, ¿verdad? Ella sintió. ¿Tan mal lo es? ¿Qué tiene? Su mamá apareció de pronto, al parecer atenta a nuestra conversación. Le dijo que ya se hacía tarde y estaba haciendo fresco, que mejor seguíamos jugando después. Martita no la contradijo, sonrió y como si nada tomó su dibujo y alto, como para que su mamá la escuchara, me pidió que los intercambiáramos. Deja, dámelo un momento, te lo voy a autografiar. Su actitud había cambiado por completo. Sonreía de oreja a oreja y hasta parecía alegre, pero esa alegría no llegaba a sus ojos. Me extendió el dibujo, doblado. Yo le di el mío y me devolví a mi casa. En el camino abrí el folio de papel, pensando que también me habría gustado firmar mi obra, pero no encontré ni un nombre ni un apellido, sino un mensaje. Está poseída. ¿Poseída? ¿Podría ser? Tal vez quiso decir otra cosa, referirse a algo más, pero su letra era firme y sus palabras claras. Incluso a mis 13 años era capaz de verlo y también lo hizo mi mamá cuando le mostré el dibujo. Ella no le dijo nada a mi padre entonces. No me prohibió ver a mi amiga, pero me advirtió ahora menos que nunca entrar a su casa. Esa noche no pude dormir y tuve que esperar a encontrarme con Martita al día siguiente para ir a clases, para que me explicara. Solo que ella no pasó por mí como de costumbre, ni al día siguiente, ni al siguiente después de ese. Sus padres solo decían que estaba enferma, de la nada. Yo no dejé de esperar por ella, de llamar a su casa, de visitar su jardín. Pero ella no vino, ni contestó el teléfono, ni salió a recibirme. Una madrugada, todos los habitantes de la calle Beltrán despertaron en medio del más absoluto terror. Los gritos de la señora Consuelo, una anciana que vivía con una hija casi tan mayor como ella, atrajeron a todos fuera de sus casas, aullando que había visto a una figura, una mujer, saltando de un techo a otro. La hija corroboró la historia de la madre, añadiendo que la vio trepando por los balcones y husmeando por los cristales, buscando. Mi papá no tardó en verla tampoco, veloz como una sombra, normalmente ágil. Quedó horrorizado, viendo cómo se perdía rápidamente en la oscuridad. No fue difícil saber de quién se trataba, y aún con el ruego de sus padres se llamó a la policía, que nada pudo hacer para localizarla. No nos quedó más que cerrar ventanas y puertas a cal y canto, por miedo a una visita, salvo por una que permaneció abierta día y noche, la de su propia habitación, en la casa de Martita. Estábamos en pleno verano y hacía un calor insoportable. En casa no había aire acondicionado y por resolución de mi papá, las ventanas no debían ser abiertas por la noche bajo ningún motivo. En ese momento no me dijo lo que había visto para evitar asustarme y solo nos refirió a mi hermano y a mí que ella podía ser agresiva y era mejor evitar problemas. Más después de que presenciara a la enferma fugitiva columpiarse entre los techos y trepar por las paredes, similar a una araña descarnada, por entero desnuda, mostrando sus carnes flácidas, propias de una anciana y no de una mujer, aunque muy enferma, un joven, como se suponía lo era la misteriosa hermana de mi amiga. Por más de 3 semanas no pude verla ni hablarle.
y cuando finalmente la vi frente a mi casa, a un día de mi cumpleaños, esperando a que volviera de la escuela, se miraba muy distinta. Fue como si la hubiesen estirado. Había crecido de la noche a la mañana y madurado, o más bien, envejecido. La ropa parecía quedarle pequeña en un cuerpo que de delicada jovencita ya tenía muy poco, y sus miembros alargados y flacuchos se apretaban contra la tela. Una extraña combinación entre pubertad y sufrimiento. Estaba pálida y muy ojerosa. Su actitud en general también había cambiado. La noté reservada, menos a lo que a su hermana enferma refería, y no disimulaba en lo más mínimo estar contenta. Podríamos dormir tranquilos otra vez, porque Luciana, la hermana de Martita, finalmente había muerto. Se guardó los detalles, y yo no quise presionarla. Había recuperado a mi amiga y era lo más importante. Pero esas 2 palabras, escritas por ella misma en el dibujo que me regaló, no habían dejado mi mente. Lo que escribí para ti era cierto, si es lo que te estás preguntando. La voz era suya, pero no el tono ni las palabras que usaría normalmente. De pronto me dio la impresión de estar hablando con alguien como mi mamá, con un adulto, pero sin la seguridad que eso me provocaba. Por el contrario, me hizo sentir incómoda. Sin embargo, ya que había abierto la puerta a preguntas, no pude más que aprovechar. ¿Y cómo pasó? ¿Qué hizo? Ella no hizo nada, comenzó a decirme, explicando que cuando Luciana celebró su confirmación le hicieron una gran fiesta. Entre los muchos regalos que recibió había una caja de música, un joyero, que a ella la dejó fascinada y que no se supo entre tantos obsequios y paquetes de quién venía. Se miraba algo vieja, pesada para su tamaño, pero bien conservada. Luciana la cuidó con mucho celo y no se separaba de ella. De eso hacía ya 6 años, pero aún lo recordaba bien, porque todo fue cuesta abajo a partir de entonces. Había algo en esa caja, una maldición de algún tipo, un demonio, y su hermana la recibió con los brazos abiertos. No se podía decir que la hubiesen forzado a nada. No opuso resistencia tampoco. Me dijo, y a pesar de recibir los sacramentos, era débil. Era tan absurdo escuchar a Martita hablar de esa manera tan dura, tan definitiva. Oírla culpar a su hermana de su sufrimiento, de la maldad que un desconocido impuso sobre ella, una niña inocente. Me cayó como un balde de agua fría. A pesar de ello, quería saber más. ¿Y qué había en el joyero? Puedes verlo por ti misma. Ya es seguro entrar a mi casa. Con esa última frase, nos encaminamos a su casa, diciéndole a mi hermano que estaríamos en el parque, mintiéndole. Si le hubiese dicho a dónde iba, no me habría dejado. Ya de por sí, se había mostrado dudoso al ver el nuevo aspecto de Martita. La casa estaba sola, pero se sentía llena a reventar. Pesada. El ambiente era inquietante y me sentía observada desde cada pequeño rincón. Quise dar la vuelta y salir corriendo, pero en su lugar la seguí escaleras arriba, al 2.º piso, hasta la habitación de su hermana. Aquello no era un cuarto, era la celda de una prisión. Múltiples cerraduras y aldabas para candado se veían en la puerta. Algunos anillos estaban rotos. La habitación estaba limpia y casi vacía, a excepción de una cama desnuda, un velador y un closet. Las paredes contaban parte de la historia, sucias, con profundos arañazos, con incontables cruces de madera, metal y palma. Ninguna estaba derecha. La ventana tenía el cristal adherido con una pasta blanca, sellada, imposible de subir. Sobre la cama estaba la cajita, ya abierta, y por poco pegué un grito cuando la música inició y la bailarina comenzó a moverse. No te preocupes, lo que había dentro ya no está ahí. Luciana hizo que me lo comiera.
me dijo Martita, colocando ambas manos sobre su estómago, inclinándose ligeramente hacia adelante, comenzando a vomitar sobre el suelo. No podía apartar mis ojos de aquella horrorosa escena. Pensé que era una pesadilla. Eso tenía que ser. Estaba soñando. No estaba sucediendo, no era real. Despierta, 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 despierta. No pasó nada. No desperté. Y ahí seguía, frente a ella, y a su charco rojo con cuadritos blancos. La vi agacharse y tomar uno entre sus dedos. Lo limpió con el faldón de su vestido y me lo ofreció con normalidad, como quien invita un gajo de naranja. Trágatelo. Así estaremos siempre juntas. La dejé con la mano estirada, mirando el cuadradito de cerca. Era un diente. El piso estaba lleno de ellos. Martita había vomitado varias decenas de dientes. Me vio dudar. Ver hacia la salida que ella estaba bloqueando con un cuerpo que ahora me sacaba 2 cabezas de altura. Me van a llevar, Caro. Eres mi amiga y te quiero muchísimo. ¿Acaso tú ya no me quieres? Por unos momentos, su carita y su voz volvieron a ser como antes. Lloraba como aquella vez en la que nos conocimos y quise abrazarla. Me acerqué. Al tiempo que sus padres entraban en tromba al cuarto, el diente cayó al piso. ¡No! Gritó ella, mientras su papá la rodeaba con los brazos desde atrás y su mamá me sacaba de la habitación prácticamente arrastrándome escaleras abajo. Ya en la calle, me dijo que no volviera a ir ni a llamar. Marta no estaba para recibir visitas. Volví llorando, con la sensación de haber perdido a mi amiga para siempre, y lo seguía haciendo hasta sentir que me secaba por dentro, hasta quedarme dormida de puro cansancio esa noche. Aún en sueños, no podía sacar su voz de mi cabeza, pero fueron otros sonidos los que me despertaron en plena madrugada. Pasitos rápidos en el techo de teja, en círculos, sobre mí. Abrí los ojos y dejaron de oírse. Ya la estación había cambiado. Era otoño y hacía frío. Mi ventana estaba cerrada y algo golpeaba contra ella. Piedrecitas se estrellaban una y otra vez y no pude más que acercarme. El alféizar estaba repleto de dientes. ¡Feliz cumpleaños, Caro! Se escuchó al otro lado del cristal y vi una sombra veloz. Fueron apenas unos segundos, pero pondría las manos en el fuego para asegurar que se trataba de Martita. A la mañana siguiente, despertamos con la novedad de que ella y sus padres se habían mudado a mitad de la noche, dejando la casa con casi todas sus pertenencias dentro, las cuales no vinieron a buscar sino hasta meses después por medio de otras personas. La mayoría se mostraban felices y esperaban de corazón que fuese definitivo y no volvieran. La casa se había vendido y arrendado varias veces, aunque no dura mucho tiempo ocupada, según me cuentan mis padres, que aún viven en su casita en la calle Beltrán. Como aún seguía teniendo pesadillas y veía a Martita en todas ellas, pensé que eran asuntos sin resolver y, con los años, logré rastrear y ponerme en contacto con la mamá de mi amiga. Puede que les resulte extraño, pero la verdad es que aún la echaba mucho de menos. Lo que supe fue que Martita se había vuelto un gran problema para sus padres, quienes, incapaces de cuidar de ella como en algún momento lo hicieron con Luciana, la recluyeron en un centro de reposo, donde permanecía aislada y no recibía visitas. Sus padres no van a verla y me aconsejaron hacer lo mismo. Tú menos que nadie, me decían. Se negaban a revelar dónde estaba, pero poco a poco logré convencerlos. He ido a visitarla varias veces. Nunca parecía al tanto de mi presencia, nunca me miró. Suele permanecer ensimismada, susurrándole a las esquinas, al techo, al aire, o a algo que los demás no somos capaces de ver. Dicen que estaba hablando con su hermana,
que trepada en las paredes no la desampara ni a sol ni a sombra, al igual que la caja de música de la que no pudieron separarla. Pero yo sé que no es así, que aquello con lo que se comunica no es su hermana y que seguro, sea lo que sea, es lo que solía habitar el joyero. En mi última visita me informaron que en un momento de lucidez había preguntado por mí, aun cuando nunca se había girado a verme en ninguna de las ocasiones en las que fui a darle una vuelta, en las que pensé que no sabía que estaba del otro lado de la ventanilla. Cuando dijeron que yo había ido muchas veces, dijo: es que ya casi es su cumpleaños. Tenemos que devolverle el favor. Cuando me contaron eso decidí no entrar a verla, no volver jamás. Pero aunque quise, no pude alejarme demasiado y en las siguientes noches la soñé. En la madrugada de mi cumpleaños, hace poco, volví a escuchar esos golpecitos en mi ventana, los mismos de hacía tantos años, los que hiciera la última vez que la vi convertida en una sombra de la niña que había sido. Si bien no me atreví a inspeccionar en ese momento, por temor a verla colgada de la cornisa de un quinto piso, no pude resistirme a dar un vistazo unos días después. Deseé no haberlo hecho, no abrir la puerta al pasado. En el polvoriento alféizar había un diente, blanquísimo, muy pequeño, de leche, como el que le habrían extraído a un bebé. Trágatelo, así estaremos siempre juntas, había dicho en su casa esa tarde. Después de ese descubrimiento imposible, mis pesadillas han empeorado. En esas noches sin fin, soy yo quien está en el centro de reposo y ella es quien viene a visitarme, con su aspecto de niña, trepada en las paredes. Me siento rara. Por un lado deseo quedármelo, el diente me refiero, tragarlo, y por otro sé que debo regresar con ella, colocar mi obsequio de cumpleaños en el lugar al que pertenece, en ese maldito joyero del que nunca debió salir. Sea lo que sea, debe ser pronto. Deséeme. Suerte.